estoy tratando de compartir y ahora en un minuto hacemos esto. Gracias, doctor. Ya está grabando. Ya está grabando, no se preocupen. Porque aquí en la opción ya me sale detener la grabación, así que está grabando. Está grabando ya la clase. Gracias, Entonces, doctor. no hay de qué. Les decía que... Muy bien. Ahora sí. Logran ver, ¿no? Todos ya la diapositiva en sus pantallas. Les decía que hace 7 días vimos lo que es la introducción a la materia. Y como ustedes saben, esta materia es unificada. Hay varias materias dentro de la UCEBOL que han sido unificadas. Anatomía es unificada, fisiología es unificada, patología es unificada. Y eso implica de que en esta materia están alumnos de 3 carreras de fisioterapia, de bioquímica y de odontología. Y en alguna de las carreras, que en este caso es bioquímica, el nombre cambia y el nombre con el que ustedes tienen esta materia es de citopatología. Que ya lo explicamos en la clase teórica, no hay mayor inconveniente con esto porque el prefijo cito simplemente hace referencia a la célula. Y por supuesto que cuando hablamos de la patología hacemos énfasis en lo que es la célula. Por lo tanto, no se preocupen, no hay ningún inconveniente en que sea solamente patología general o citopatología. El enfoque es el mismo y les aseguro que el beneficio también va a ser el mismo. Entonces, hace 7 días hemos hablado un poquito la parte introductoria a lo que es la patología o la citopatología, si ustedes quieren, que es muy breve, muy corta, muy sencilla, no tiene mayor complejidad. Está en otros grupos, yo ya he pasado también ese tema, está grabado en otros grupos, va a estar en las diapositivas que también, reitero, de alguna manera ustedes las van a tener, así que no va a haber ningún inconveniente respecto a eso. Y habíamos empezado ya hace 7 días a hablar también de un segundo tema que tiene que ver con las adaptaciones celulares, porque las células van a tener que adaptarse a ciertos cambios que va a haber en su entorno. Habíamos mencionado en esa oportunidad, espérenme un segundo. Ya. Habíamos hablado de que esta célula va a estar rodeada por diversos tipos de estímulos. Aquí ya está la célula dentro de nuestro organismo, está rodeada de líquido y muchas veces dentro de ese entorno va a haber cambios. Y va a haber cambios que van a obligar a que esa célula tenga que adaptarse a un nuevo cambio que va a tener en su entorno. Un claro ejemplo que sucede cuando nosotros viajamos a una ciudad que tiene altura, a Oruro, Potosí, La Paz, al Salar de Uyuni, a cualquiera de esos lugares que tienen altura. En esos lugares hay menor cantidad de oxígeno, por lo tanto, como hay menor cantidad de oxígeno, esta célula tiene que tratar de adaptarse a eso para no quedar lesionada, peor aún para no sufrir de muerte celular. Entonces tiene que sufrir algunos cambios para seguir manteniendo lo que se llama la homeostasis, que también hemos dicho que es simplemente un equilibrio, ¿no es cierto? Esta célula tiene que vivir en nuestro organismo en un estado de equilibrio, no puede romperse ese equilibrio. Pero si se afecta esa subnormalidad de la célula, sea porque va a haber infecciones bacterianas, virales, sea porque va a haber cambios en el funcionamiento del organismo, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, o probablemente por algún accidente, esa célula va a tener que adaptarse y va a tener que sufrir alguna de las 4 principales adaptaciones: la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Son las principales adaptaciones que la célula puede presentar. Si no puede con estas adaptaciones llegar a tener un nivel de equilibrio, un nivel de homeostasis, ahí recién esa célula va a pasar a tener la lesión celular. Ya habíamos graficado lo que sucedía con la célula en este cuadro que tenemos acá. Todo empieza en una célula normal, en una célula que está dentro de un estado de homeostasis, y hemos dicho que va a sufrir de un estrés.
En patología, estrés quiere decir algo que afecta a la célula, algo que afecta a la normalidad, la tranquilidad de esa célula. Entonces, esa célula sufre de estrés y como siguiente paso va a tener que adaptarse. Si no puede adaptarse, eso recién le lleva a esa célula a que tenga una lesión celular. O también va a haber lesión cuando el estímulo es muy fuerte, es muy grave, que no permite que la célula se adapte, sino que directamente pase a una lesión celular. Lesión celular que, como ustedes ven, tiene dos caminos. Si es una lesión leve, transitoria, se denomina lesión reversible porque luego va a volver a la normalidad. Por eso es una lesión reversible. Pero si esa lesión celular es grave, va progresando esa lesión, pasa lamentablemente a convertirse en lo que es una lesión irreversible, que su nombre lo dice, al ser irreversible es una lesión que produce la muerte de la célula. Muerte, jóvenes, que puede presentarse de dos formas, por una necrosis o por una apoptosis. Hoy vamos a ver cuál es cada una de ellas y cuál la diferencia entre esta necrosis y apoptosis. Ahora bien, dentro de ciertos límites, esa lesión es reversible, vale decir, vuelve a su estado natural, a su estado basal, vuelve a ser una célula completamente estable. Pero si el estímulo persiste o si es grande el estímulo, pasa a convertirse en una lesión irreversible y de ser irreversible le lleva a la muerte. Un ejemplo muy claro de lo que sucede en este tipo de lesión es lo que va a pasar con una persona que es hipertensa. Una persona que tiene la presión arterial elevada, a la larga va a tener afectación en el corazón. No solamente va a ser el problema en la presión arterial, en las arterias, sino en el corazón. Porque este corazón, jóvenes, lo que tiene que hacer como función es bombear, expulsar la sangre. En una persona normal lo hace sin ningún inconveniente, expulsa la sangre que va a ser distribuida a todo el cuerpo. Pero una persona que es hipertensa, sus arterias reducen su calibre. Las arterias forman ya una capa más gruesa en la capa protectora de las arterias. Por lo tanto, como ya tiene una capa protectora en la arteria que es más gruesa, ya difícilmente la arteria se expande. Por lo tanto, se vuelven arterias, si ustedes quieren, vamos a decir, duras, que no pueden cumplir ya con su función adecuadamente. Por eso es que la presión arterial se presenta generalmente en personas arriba de los 40 años, porque se va perdiendo esa función. Entonces, cuando el corazón empieza a bombear sangre y se encuentra con vasos sanguíneos, con arterias que tienen sus paredes más duras, le cuesta más a este corazón poder expulsar la sangre. Como ven el dibujo claramente, nos lo grafica, le está costando más a este corazón expulsar la sangre. ¿A qué le lleva eso? A que este músculo cardíaco tenga que hacer mayor fuerza para expulsar la sangre. Vale decir, este músculo cardíaco se está adaptando en primera instancia para tratar de lograr esa función. Si no se puede adaptar, lamentablemente va a terminar este músculo, como vamos a ver en unas diapositivas más adelante, en una lesión irreversible y que luego le va a llevar a la muerte. Pero si se logra controlar la presión arterial de esta persona, esta lesión no le va a llevar a la muerte, no le va a llevar a una lesión irreversible y más bien va a volver a un estado de normalidad. Pero la muerte celular, que es un acontecimiento muy grave, que es algo importante en la vida de un determinado órgano y que generalmente es el resultado final de cuadros de isquemia, de infecciones, de lesiones por toxinas, etcétera, que las vamos a ver en las siguientes diapositivas. Esa misma muerte celular puede ser también considerada como un proceso normal en determinadas células, en determinados tejidos. Eso, por ejemplo, es lo que acontece en las células sanguíneas, porque los glóbulos rojos tienen aproximadamente una vida media de 4 meses, vale decir, de 120 días. Al cabo de 120 días, la médula ósea, que es
tejido que se encarga de producir los glóbulos rojos, libera nuevamente glóbulos rojos a la circulación al cabo de 120 días. Vale decir, al cabo de esos 120 días, ¿qué tendrá que suceder con los glóbulos rojos que ya están viejos, que ya cumplieron su función? Esos glóbulos rojos van a tener que morir, van al vaso y en el vaso se quedan atrapados y el vaso los reutiliza. Entonces, al cabo de 120 días, esas células sanguíneas van a sufrir de muerte celular. Pero este ya no es un proceso patológico, esto es algo normal, más bien es algo que asegura la homeostasis. Porque si cada 120 días el vaso se encarga, perdón, la médula ósea se encarga de producir nuevos glóbulos rojos, imagínense lo que podría acontecer si los viejos siguen circulando y cada 120 días la médula ósea libera nuevamente gran cantidad de glóbulos rojos. Ya también sería incompatible con la vida porque habría mucha cantidad de glóbulos rojos. Entonces, la muerte celular, reitero, puede ser también un proceso normal. Ahora bien, en las células cardíacas, en los miocitos, se puede ver claramente cómo es que se va a presentar la adaptación y cómo puede pasar de ser simplemente una adaptación a una lesión. Este es un miocito normal, en la célula cardíaca normal, que más adelante vamos a profundizar cuando lleguemos al corazón y ver qué características. Pero si esta célula normal sufre de un estímulo, sufre de lo que habíamos dicho, un estrés, va a tener que adaptarse. Y la adaptación que va a sufrir esta célula normal es la hipertrofia. La hipertrofia que la vamos a ver ahora simplemente es que va a tener un aumento de volumen en esa célula. Entonces, acá se adaptó este miocito porque está sufriendo de un estrés, de un aumento en la carga y se vuelve más grande. Pero por este otro lado vemos que si probablemente la lesión era grande y no pudo adaptarse, le queda simplemente dos caminos a esta célula. O sufrir de una lesión celular, que en este caso va a ser irreversible, o pasar a ser una lesión irreversible, que obviamente es sinónimo de muerte celular. Entonces, ambos fenómenos, tanto una adaptación como una lesión celular, pueden estar presentes en los miocitos, que son las células cardíacas. Ahora bien, ¿cuáles son entonces esas adaptaciones? Las adaptaciones, primero, podemos decir que son cambios reversibles. Cambios reversibles que pueden afectar el número de las células, pueden afectar el tamaño de la célula, la actividad metabólica, vale decir, todas las funciones dentro de esa célula, o pueden también alterar las funciones que la célula expresa hacia el exterior, vale decir, si aumenta su función o disminuye su función. Hay algunas células que se encargan de la secreción, pueden aumentar sus secreciones o pueden disminuir sus secreciones. Esto nos muestra, jóvenes, de que las adaptaciones pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas, ¿vale? decir, pueden ser normales o pueden ser anormales. Adaptaciones fisiológicas, un claro ejemplo es lo que sucede, por ejemplo, en el embarazo. Durante el embarazo, la mama, la glándula mamaria, va a sufrir un aumento de tamaño por acción hormonal porque tiene que empezar a producir leche. Esa es una adaptación normal, fisiológica que va a tener esa glándula. Pero puede haber adaptaciones patológicas que generalmente son en respuesta y a estímulos patógenos, estímulos nocivos. Lo que acabamos de ver con la presión arterial y su efecto sobre el corazón está dentro de las adaptaciones patológicas. Entonces, ya visto los conceptos generales de lo que son las adaptaciones, vamos a entrar a la primera de ellas, que es la hipertrofia. Primera adaptación, que no es nada más que el aumento en el tamaño de las células y obviamente como aumenta la célula va a terminar aumentando el tamaño del órgano, porque no nos olvidemos que los órganos están formados por tejidos y los tejidos están formados por células. Por lo tanto, si aumenta el tamaño de la célula, termina aumentando el tamaño del órgano. Que como dice acá, no hay que confundir con la hiperplasia, que es la siguiente adaptación que vamos a ver, porque la hiperplasia no es más que el aumento en el número de células.
mientras que la hipertrofia es el aumento en el tamaño de la célula. Entonces, esto nos muestra que la hipertrofia solamente se va a presentar en aquellos tejidos que, como dice acá, tienen una capacidad de división limitada. Ustedes saben, por sus conocimientos de los primeros semestres, que hay tejidos y hay células en nuestro cuerpo que sí se pueden multiplicar, sí se pueden reproducir, y hay otros que no. Por ejemplo, las células del sistema nervioso no se reproducen. Las células del músculo estriado, del músculo cardíaco, no se multiplican. Por el contrario, las células de la piel, las células de las mucosas, las células de algunos órganos como el hígado, sí se pueden multiplicar. Entonces, la hipertrofia va a estar simplemente enfocada en esos tejidos que no se pueden multiplicar y en esos órganos. Uno de ellos, reitero, el corazón. Habíamos dicho que la hipertrofia puede ser fisiológica o patológica y generalmente se debe a que aumentan las exigencias funcionales de ese órgano, como sucedía con la glándula mamaria, como sucedía con el corazón en un paciente hipertenso, o puede presentarse también a ser estimulado ese tejido por unas proteínas que se llaman factores de crecimiento. Son proteínas que son producidas por algunas células como los fibroblastos, osteoblastos, células endoteliales que producen esas proteínas y que, como su nombre lo indica, están destinadas a favorecer el crecimiento. Puede haber también hipertrofia fisiológica por estímulos hormonales. Vuelvo a mencionar lo que sucede durante el embarazo. Ahora bien, en el útero es un órgano muy particular porque durante la gestación va a haber ambos fenómenos, va a haber hipertrofia y va a haber hiperplasia. Y esto es obviamente regulado por hormonas. Si vemos en esta imagen de acá de la izquierda, es el útero normal de una persona joven que no mide más de 5 o 6 centímetros. Y este es el útero de una persona después de que ha estado con un bebé en su interior, vale decir, después de que ha estado embarazada. Puede llegar durante el embarazo a medir 20, 30, 40, 50 centímetros. Imagínense pasar de 6 centímetros a medir 40 centímetros. Para que haya ese cambio tiene que haber hipertrofia y ha habido hiperplasia. Vale decir, estas células que si ustedes ven son tan pequeñitas, las células de un útero normal, pasan a tener un tamaño mucho más grande. Vale decir, estas células están hipertrofiadas. No se olviden que eso es algo reversible que vuelve a la normalidad. ¿Qué va a suceder en las células musculares? Habíamos dicho que el músculo esquelético, pero también el músculo cardíaco no se reproducía, no iba a haber regeneración de células. Por lo tanto, estas células musculares solamente llegan a tener hipertrofia. Es lo que sucede con personas que hacen fisiculturismo. Como ven, este es el tamaño normal de las células y acá se ve que estas han sido hipertrofiadas, están mucho más grandes. Una hipertrofia patológica, por el contrario, lo que habíamos visto en una anterior diapositiva. El miocito normal y como aumentó la carga, porque se denomina así, cuando llega mayor cantidad de sangre al corazón, aumenta la carga, se presentó una hipertrofia, que en este caso es una hipertrofia patológica, que puede revertir, sí, puede ser completamente reversible. Pero este dibujo, el que vemos acá, es el que seguramente más nos va a ayudar a entender estos fenómenos. Como pueden ver, acá es un corazón normal. Ustedes saben, jóvenes, que el corazón normal básicamente está formado por una capa gruesa de músculo liso cardíaco, una fina capa de un endocardio y luego una capa también muy delgada por fuera de una serosa. Pero lo que más hay es el miocardio. Reitero, en un corazón normal. Pero probablemente ahora esta persona se volvió hipertensa, tiene hipertensión arterial. Habíamos mencionado de que en la hipertensión arterial estos vasos sanguíneos se volvían más duros. Por lo tanto, cuando este corazón expulsa la sangre, tiene que chocar con estos vasos que son más duros. Para hacer eso, para lograr expulsar la sangre y que salga con facilidad del corazón,
este músculo cardíaco se hipertrofia. Como ustedes pueden ver, este músculo cardíaco se vuelve más grueso. ¿Para qué? Para que tenga mayor fuerza y pueda expulsar la sangre que está en su interior. Pero eso solamente sucede por algún tiempo, porque como vimos en anteriores diapositivas, si el estímulo, la lesión, continúa y continúa y continúa, este músculo va a pasar al siguiente paso, que es ya tener una lesión celular. Y en este caso vemos que acá la pared muscular, este miometrio, ya no es tan grueso como era acá. Ya es una pared muy delgada, y es un músculo muy delgado, el miocardio, perdón, no miometrio. Este miocardio ya es muy delgado. ¿Por qué? Porque lamentablemente ya pasó a tener daño celular. ¿Y qué daño celular es el que ha llegado a tener? Ha habido pérdida de los elementos miofibrilares contráctiles. Como vamos a ver ahora en la parte práctica, la célula tiene también tejidos que le permiten contraerse. Pero si el estímulo nocivo que estaba acá y que era la hipertensión arterial continuaba, eso hacía que este músculo cardíaco pierda ya esa característica o esa capacidad de contraerse, y por lo tanto sus fibras ya quedan, si vale el término, estiradas, como si fuera un elástico que ya se quedó así estirado. Y en este caso, ya hablando del corazón, pasa a convertirse en una insuficiencia cardíaca. Como ven, es una secuencia de acontecimientos que nos dice qué es lo que puede suceder hasta llegar a una lesión celular, siempre y cuando no se logra aliviar el estrés que está sufriendo este corazón. Dejamos de lado la hipertrofia, que era la primera adaptación, y pasamos a la hiperplasia. Ya habíamos mencionado, nos habíamos anticipado dando un concepto y habíamos dicho que la hiperplasia era un incremento en el número de células. Por lo tanto, si aumenta el número de células, también ese determinado órgano puede llegar a crecer. Esta hiperplasia puede ser también patológica o fisiológica. Puede verse también estimulada esa célula si se liberan los factores de crecimiento, esas proteínas que se habían llamado proteínas de crecimiento. Pero siempre y cuando esto va a suceder, el tejido tenga la capacidad de poder multiplicarse. Entonces, no vamos a hablar de hiperplasia en el músculo esquelético, no vamos a hablar de hiperplasia en el músculo cardíaco, no vamos a hablar de hiperplasia en el cerebro, en el tejido nervioso, porque esos son tejidos que no pueden multiplicarse. Y vamos a ver que dentro de la hiperplasia fisiológica, vamos a ver dos ejemplos acá. Primero, una hiperplasia hormonal, y luego vamos a ver una hiperplasia compensadora. Hiperplasia hormonal, una vez más, en la glándula mamaria puede haber hiperplasia porque se va a preparar para la lactancia. Por lo tanto, va a aumentar el número de células que tiene ese tejido, esa glándula mamaria. Esa va a ser un ejemplo de hiperplasia hormonal. Una hiperplasia compensadora es la que puede llegar a suceder en el hígado. El hígado, jóvenes, es un órgano muy noble, pero a su vez muy importante, porque cumple varias funciones dentro de nuestro cuerpo. Es como un laboratorio que lo tenemos dentro del organismo. Pero en algún determinado momento ese hígado puede sufrir una lesión o probablemente un accidente y se extirpa una parte del hígado, se retira una parte del hígado. ¿Qué hacen las células que quedan acá en este tejido? Empiezan a multiplicarse y después de un tiempo se ve que esto ha rellenado, han cubierto toda esa zona que le faltaba a ese hígado. Por lo tanto, se presenta ahí una hiperplasia compensadora, pero solamente en los casos en los que se pierde un determinado tejido. Ya si esto estuviera lesionado, por ejemplo, si ya fuera de un paciente que tiene cirrosis hepática, ahí ya no se puede hacer nada porque todas las células están dañadas y por lo tanto no va a haber esa capacidad de regeneración. Ahora bien,
En ejemplos de hipertrofia patológica puede ser por un estímulo excesivo a nivel hormonal. Un claro ejemplo de eso sucede en el útero. En el útero, una vez al mes, se va a producir un desprendimiento del endometrio y que va a verse representado por la menstruación. Se desprende, reitero, el endometrio y sale expulsado juntamente con la sangre una vez al mes o cada 28 días. Y esto está regulado por hormonas como son los estrógenos. Pero resulta que en determinados pacientes puede haber un gran estímulo hormonal y puede haber una mayor proliferación de esas células a nivel del endometrio. Comparen esas dos imágenes y por lo tanto proliferar mayor cantidad de células acá y eso producirle también sangrados patológicos a la paciente, porque se va a ir desprendiendo porque es gran cantidad de células que están ahí y constantemente esta paciente va a terminar con sangrado. Reitero, un ejemplo de hiperplasia patológica. Una vez más, la hiperplasia, una adaptación, por lo tanto, no hay daño, no hay muerte celular, es simplemente un cambio, una adaptación que está sufriendo ese tejido. Más ejemplos de esto. Sucede también lo mismo cuando se va a reparar la piel, cuando se va a reparar alguna parte de nuestro organismo que ha sufrido algún tipo de lesión, cuando ha habido un corte probablemente. Si ha habido un corte acá en la piel, tiene que haber un proceso de cicatrización. Y como ustedes pueden ver acá, las células empiezan de a poquito, bueno, sería acá, a multiplicarse y de a poco van a ir cerrando ese espacio hasta que llegan a cubrir por completo el lugar donde había esa lesión. ¿Qué ha sucedido acá? Ha habido este fenómeno, reitero, que se denomina hiperplasia. Lo mismo cuando sucede en una infección por virus. Este es un virus que afecta principalmente a los genitales, tanto de hombres como de mujeres, y que es el virus del papiloma. ¿Qué produce esa infección por este virus del papiloma? Que se llegan a formar estas verrugas, se denominan así verrugas cutáneas, porque a ese nivel empieza a proliferar mayor cantidad de células y tienen esas características. Reitero, otro ejemplo de hiperplasia patológica. Pero cuando se trata de un fenómeno de hiperplasia, jóvenes, generalmente todo este proceso está controlado. Es decir, si deja de haber el estímulo hormonal o los factores de crecimiento, desaparece la hiperplasia y la hiperplasia puede retroceder. No así cuando eso es lo que ayuda a diferenciar de los cuadros de hiperplasias patológicas malignas que se presentan, por ejemplo, en el cáncer. Vale decir que para que se presente en el cáncer va a continuar y continuar y continuar ese estímulo y va a haber mayor proliferación celular que llega a formar ese tumor. No se preocupen de todo lo que tiene que ver con cáncer, vamos a hablar en la siguiente clase práctica y vamos a analizar por qué tiene esas características. Ahora bien, si bien es cierto la hiperplasia patológica no es sinónimo de cáncer desde ningún punto de vista, pero como dice acá, es un suelo fértil para que pueda desencadenarse ahí una proliferación cancerosa. Entonces, si la persona tiene una infección por el virus del papiloma, fácilmente puede terminar con cáncer a ese nivel, por un cáncer endometrial, un cáncer cervical, por, reitero, porque ese tejido predispone o facilita de que ahí se presente un proceso neoplásico. Pasamos a la tercera adaptación, la atrofia. Esta ya es diferente a las dos anteriores que hemos visto, porque en la atrofia va a haber todo lo contrario, una reducción en el tamaño de la célula, porque se han perdido ciertos componentes celulares, cierta sustancia celular principalmente. Ahora, si esta atrofia afecta obviamente a un grupo grande de células, va a repercutir en que ese órgano se va a volver atrófico, todo el órgano va a reducir su tamaño. Reitero una vez más, como dice acá, estas células atróficas tienen una función disminuida, sí, pero no están muertas. Todavía no tienen lesión celular. Por lo tanto, ese es un cuadro que fácilmente puede ser reversible. Y en estas imágenes de acá se ven, son dos cortes del músculo esquelético, y esta imagen de acá de la izquierda es una imagen donde se ven las células que están con un tamaño completamente normal, diferente al que pueden apreciar acá.
Acá, por ejemplo, se ven las células que están mucho más pequeñas, casi imperceptibles en algún caso. Vale decir que este tejido es el que ha sufrido de atrofia y que puede estar presente en el músculo esquelético, y ya vamos a ver ahora en qué casos se puede presentar eso. Entonces, ¿cuáles vienen a ser las causas para que se presente atrofia en un determinado tejido? Primero que nada, va a estar presente la atrofia en una disminución de la carga de trabajo. ¿Dónde apreciamos esto? Una disminución en el trabajo que tiene que hacer un tejido cuando se inmoviliza a un determinado miembro debido a una fractura que pueda tener. Una persona se fractura radio y cúbito, se fractura la tibia, se fractura el fémur y se le coloca un yeso. Y muchas veces se le coloca por 1, 2 o 3 meses el yeso. Vale decir que en ese tiempo ese tejido muscular no cumple ninguna acción porque, por supuesto, su brazo está totalmente enyesado, no se mueve para nada, su pierna está totalmente enyesada. Entonces resulta que cuando a los 2 o 3 meses se le saca el yeso, nos encontramos con que el tejido muscular de ese determinado órgano, de ese tejido, estaba atrofiado porque no había trabajado durante ese tiempo. Por lo tanto, ahora está mucho más delgado ese miembro y necesita que esa persona realice fisioterapia. Lo mismo cuando hay pérdida de la inervación. Ustedes saben que nuestros músculos se mueven gracias a que les llega un estímulo por parte de los nervios. El cerebro es el que comanda todo y el cerebro es el que manda una orden para que nosotros levantemos un brazo, doblemos el brazo, etc. Quien domina todo es el cerebro. Quien cumple la función es el músculo. Sí, el músculo es el que se contrae y podemos realizar movimientos. Pero quien manda la orden, quien envía la orden a ese músculo es el nervio. Por lo tanto, si hay pérdida de la inervación, ese músculo ya no va a trabajar. Un claro ejemplo de estos jóvenes, y ustedes lo van a ver con sus pacientes, es aquellas personas que han tenido alguna lesión en la médula. Como tienen una lesión en la médula, ya no hay tejido nervioso que vaya hacia los miembros, porque una vez más el tejido nervioso no se regenera. Se lesiona un determinado sector del tejido nervioso y ahí se muere, ya no se regenera. Entonces, si tiene un paciente una lesión en la médula, no puede viajar el impulso eléctrico hasta sus piernas. Por lo tanto, sus músculos nunca más trabajan. ¿Cómo van a estar estos músculos? Completamente atrofiados, delgaditos, y eso lo van a ver ustedes, especialmente en la carrera de fisioterapia, cuando vean pacientes que han tenido algún tipo de daño. Si en algún momento atiende un paciente que ha tenido daño cerebral, hay pacientes que tienen muerte cerebral, y van a ver que sus bracitos, sus piernas son bien delgaditas. ¿Por qué? Porque ya sus músculos no trabajan, están atrofiados. Obviamente en ese caso de la atrofia ya pasó también a ser una lesión celular irreversible. Puede haber atrofia por disminución de la irrigación. No nos olvidemos que los nutrientes que necesita una célula llegan a través de la sangre. Entonces, si no hay buena irrigación, no le llega la cantidad suficiente de nutrientes. Lo mismo dice acá, la nutrición inadecuada. Alimentarse de una forma inadecuada puede llevar a atrofia. La pérdida de la estimulación endocrina. Habíamos mencionado en el útero, en la glándula mamaria, de que básicamente esas glándulas o aumentaban su tamaño o aumentaban el número de sus células porque había un estímulo hormonal. Aquí sucede lo contrario. Si no hay estímulo hormonal, va a haber atrofia de esos órganos. Lo mismo sucede en el envejecimiento. Cuando uno ve a una persona ya ancianita, una persona mayor, generalmente la ve bien delgadita, la ve incluso hasta más pequeñita. ¿Por qué? Porque muchos de sus órganos ya han sufrido atrofia celular. Algunos pueden ser fisiológicos, sí, algunos casos de atrofia, pero otros pueden ser patológicos, como el que hemos visto de la pérdida de la inervación. Pero en ambos casos, en ambos cuadros, sea fisiológico o patológico, lo que va a suceder es que la célula ahora va a tener un menor tamaño. Tiene un menor tamaño y esa célula lo hace para poder sobrevivir. Reitero, prefiere reducir su tamaño, pero seguir viva esa célula.
¿Por qué? Porque a través de esa manera ahora la célula tiene un nuevo equilibrio, tiene un nuevo estado de homeostasis, como hemos visto al empezar este tema de las adaptaciones. Entonces, la atrofia generalmente es el resultado de una disminución en la síntesis de proteínas, vale decir, se forman menor cantidad de proteínas. ¿Por qué? Porque hay una menor actividad metabólica. Si está más pequeña, necesita menor cantidad de actividad metabólica. O por otra parte, se puede presentar la atrofia por un aumento en la degradación de las proteínas, vale decir, un aumento en la destrucción. Y esto justamente es lo que tiene que ver con el siguiente fenómeno que vamos a ver. Reitero una vez más para que quede claro. ¿Por qué se presenta la atrofia? O porque se forma menor cantidad de proteínas, o en segundo lugar, porque se degradan, se destruyen mayor cantidad de proteínas dentro de la célula. Esto, como dice acá, esta degradación de las proteínas se produce gracias a un fenómeno donde participan unas sustancias dentro de la célula que se llaman ubiquitinas. Sé que es un nombre raro, diferente, difícil probablemente de aprender. Son las ubiquitinas y que van unidas a los proteosomas. Se va a entender con la imagen que vemos acá. Estas son las sustancias que se llaman ubiquitinas. Son unas sustancias intracelulares que tienen la posibilidad de unirse a proteínas, especialmente a proteínas que están dañadas, a proteínas que no sirven, que no van a cumplir con su función. Por lo tanto, se unen a esas proteínas y los llevan a un organelo de la célula que se llama el proteosoma, para que dentro de esa célula el proteosoma destruya esa proteína que no estaba cumpliendo su función. Entonces, eso mismo puede suceder en la atrofia, pero hacerlo de una manera que se puedan volver a utilizar los aminoácidos que van a ser resultantes de la degradación de esa proteína. Puede estar presente en la atrofia también la autofagia. Reitero, estos fenómenos los hemos tocado un poco en la clase práctica de hace 7 días, pero hoy también cuando pasemos la clase práctica vamos a volver a hablar de la célula y vamos a profundizar un poquito en estos aspectos. Entonces, la autofagia, que si quieren en pocas palabras, como dice acá, es comerse a sí mismo, tiene también una participación importante en la atrofia celular. Veamos la cuarta adaptación. Ya hemos visto la hipertrofia, hemos visto la hiperplasia, la atrofia y ahora vemos la metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Es un cambio reversible, por supuesto, todas las adaptaciones son reversibles, pero este es un cambio de un tipo celular que es sustituido por otro tipo celular. Aquí ya no hay un cambio en el tamaño o un cambio en el número de células. Reitero, aquí lo que va a haber es que un tipo celular, como se ve acá, es transformado o es reemplazado por otro tipo celular. Acá se ve un dibujo y aquí se ve una foto con un microscopio electrónico. Este tipo de células son reemplazadas por este otro. Esto con el objetivo de resistir por lo general a una agresión que está sufriendo esta célula. Ejemplo, esto se aprecia principalmente en el epitelio respiratorio de algunos pacientes, especialmente en el epitelio respiratorio de pacientes que fuman. Entonces, ellos transforman su epitelio cilíndrico ciliado por un epitelio escamoso. Reitero, para verlo ya con un gráfico con dibujitos, este es el epitelio cilíndrico porque sus células son cilíndricas, ciliadas, tienen cilios acá, y se transforman por un epitelio escamoso, vale decir que tiene varios planos y que como ustedes pueden ver acá, no tiene cilios. ¿Y por qué se presenta o para qué se presenta este tipo de transformación? Porque resulta que este epitelio escamoso, este estratificado, es más duro si podemos utilizar esa palabra. Entonces, este epitelio resiste más a la agresión que van a sufrir estas células. Por lo tanto, reitero, en quienes se presenta principalmente en personas que fuman. Ahora, hay un detalle acá. Aparentemente es algo bueno la metaplasia porque
unas células que no soportaban esa agresión eran transformadas por otras que sí lo van a hacer. Pero resulta que cuando se hace esa transformación, como ustedes pueden ver acá, estas células ya no presentan los cilios. Estas ya son un epitelio escamoso, estratificado, que no tiene los cilios que vemos acá. Esos cilios o esas células cilíndricas tenían dos particularidades que no van a tener las otras. Permitían que haya una secreción de moco, pero además los cilios favorecían a la eliminación de partículas. Vale decir, esos cilios siempre tienen una función de barrido que hacen que cualquier partícula que se detecte en su interior sea llevado a la superficie, que sea eliminado y que luego se eliminan por las fosas nasales. Como ha habido ya esta transformación de este epitelio por este otro epitelio, ya no se va a presentar esa función de barrido, esa función de eliminar cualquier partícula, bacteria, etcétera, que está por ingresar a nuestras vías respiratorias. Por lo tanto, como dice acá, la metaplasia puede llegar a convertirse en una espada de doble filo. Vale decir, por una parte nos ayuda para luchar contra, en este caso, el fumador contra ese humo del cigarro, pero también puede ya convertirse en algún cuadro maligno. Por ejemplo, se ha visto en pacientes que tienen cáncer de pulmón, este tipo de pacientes que tienen esta lesión acá, encontraron que en ellos había cambios que con anterioridad se presentaron y que fueron cambios metaplásicos. Vale decir, pacientes que terminaron con cáncer vieron que sí también llegaron a tener esta metaplasia. Entonces, eso nos hace pensar de que el fumar, que hace que se transformen esas células, puede desencadenar a la larga un proceso neoplásico, un proceso maligno. También sucede con personas que tienen deficiencia de la vitamina A. ¿Por qué? Porque para favorecer ese epitelio es necesaria la presencia de la vitamina A. Por lo tanto, si hay déficit de esta vitamina, que dicho sea de paso se encuentra en todos estos alimentos, la persona va a tener también una transformación en ese tipo de epitelio. Sucede lo mismo, jóvenes, en pacientes que tienen gastritis y que a la larga esa su gastritis va a producir un reflujo. Este es el estómago y ustedes saben que el estómago produce el ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico, jóvenes, no puede salirse del estómago y pasar hacia el esófago, a la parte de arriba, a la parte por donde entran los alimentos. No puede salir el ácido clorhídrico. Solo tiene que estar dentro del estómago. Si el ácido clorhídrico sale del estómago y se va hacia el esófago, que es un lugar donde no tendría que haber ácido clorhídrico, esta es una endoscopia del esófago, no tendría que haber acá contacto con ácido clorhídrico. Pero como ya tiene gastritis crónica, sale el ácido clorhídrico acá y como ustedes pueden ver en la imagen, se ve cómo lesiona ese tejido, cómo quema, si vale el término, ese tejido y por lo tanto provoca que estas células sean transformadas por otras. Vale decir que va a haber también acá un cuadro de metaplasia. Ahora bien, tuvo ya el paciente las adaptaciones, estas adaptaciones de acá, y no pudo luchar ya contra esas adaptaciones, o porque probablemente el estrés que tenía el estímulo era muy intenso. ¿Qué va a suceder? Va a pasar al siguiente paso, va a llegar a tener lesión celular y si no se revierte el cuadro va a pasar a un cuadro de muerte celular. Entonces son varios los estímulos que pueden afectar una parte del metabolismo de esa célula o pueden afectar a lo mejor a los organelos que hoy día los vamos a recordar en la clase práctica y llegar a producir la muerte celular. Antes de llegar a la muerte celular, vemos que puede estar presente la lesión celular, la lesión celular reversible, vale decir, la que puede retroceder, pero va a poder retroceder, jóvenes, va a poder ser reversible la lesión siempre y cuando se logre estimular ese estímulo que está dañando a la célula. Si no se logra eliminar ese estímulo, se va a convertir en una lesión
irreversible. Acá todavía esta es una célula normal y esta es una célula alterada, hay alteración en sus organelos, alteración en su pared, pero todavía es una lesión celular reversible. Reitero que si no se actúa, pasa a ser una lesión irreversible, básicamente estamos hablando de la muerte celular. Muerte celular que una vez más reiteramos es de dos formas o se puede presentar de dos maneras, mediante una necrosis o mediante una apoptosis. Son las dos variedades de muerte celular. Y va a haber diferencia en cada una de ellas porque en la necrosis principalmente lo que se liberan son las enzimas que destruyen la célula, destruyen la pared celular y provocan que ahí se presente un tejido inflamatorio. Reitero, vamos a recordar también un poquito lo que es la célula ahora en nuestra clase práctica, la que tenemos después de nuestra clase teórica. Entonces, todo esto lleva a la necrosis, una célula normal, una célula que está siendo dañada y que va a llegar a alterar su forma, llega a alterar los componentes intracelulares, intracitoplasmáticos, y que lamentablemente una vez que se liberan las enzimas que están dentro de los lisosomas de esta célula, se empieza a destruir los organelos, se destruye la pared celular y entra en juego ahí los neutrófilos que van a ir a fagocitar ese tejido. Eso es lo que acabamos de hablar. Va a haber un proceso entonces en ese tejido, un proceso inflamatorio. Eso sucede, por ejemplo, en un absceso, eso sucede en un tejido inflamatorio, probablemente por la picadura de algún insecto, y va a haber ese tejido que tiene esas características, que le va a llevar, al menos en este caso, a la necrosis. Entonces, la necrosis se puede presentar por isquemia, por exposición a toxinas, por infecciones o por traumatismo. Los traumatismos también pueden desencadenar en necrosis, que una vez más es muy diferente a la apoptosis, que la vamos a ver ahora dentro de un par de diapositivas. Entonces, jóvenes, ¿qué puede llegar a causar esa lesión celular que en este caso puede terminar siendo irreversible? La primera causa es la hipoxia. La hipoxia simplemente se define, jóvenes, como una deficiencia de oxígeno. Vale decir, se ve alterada esa respiración oxidativa que hoy día la vamos a ver en la parte práctica y que tiene que ver con la mitocondria, con la célula. No hay oxígeno en los tejidos, esa es la hipoxia. Hipoxia que generalmente lo medimos y en esta época del COVID, seguramente ustedes en muchas ocasiones han visto este tipo de aparatitos que se colocan en el dedo y que sirven para detectar qué cantidad de oxígeno está a nivel de los tejidos. Si es una cantidad muy baja, porque normalmente tiene que marcar este aparatito una saturación de oxígeno entre los 97, 98, 99%. Si hay hipoxia es porque baja esa saturación de oxígeno y hay una deficiencia que puede deberse a una isquemia o puede que no. Por si acaso, jóvenes, no significan lo mismo la palabra isquemia con la palabra hipoxia. Hipoxia simplemente es menor cantidad de oxígeno en los tejidos. Isquemia quiere decir que hay una menor llegada o un menor paso de sangre o una menor irrigación en un determinado tejido. Si ven la foto que tenemos acá en la derecha, esta pierna izquierda del paciente se la ve más morada. No tiene el mismo color que tiene su pierna derecha. Es porque esta pierna está sufriendo un proceso de isquemia. Vale decir, está disminuida la irrigación a nivel de este miembro. Y la imagen que se ve aquí al medio es la que nos va a aclarar este panorama. Este es un vaso normal, con su luz totalmente permeable, no hay ningún inconveniente. Y vemos que de a poco empieza a formarse acá unas placas ateromatosas que disminuyen la luz de este vaso, disminuyen el paso de sangre. Y si va aumentando la lesión, va disminuyendo a su vez esa luz de ese vaso. Por lo tanto, esto es la isquemia, mientras que la hipoxia, reitero, es simplemente una disminución en la cantidad de oxígeno en los tejidos.
Ahora es cierto, la isquemia es la causa número 1 para que se presente hipoxia. Obviamente no podía ser de otra forma. Pero no es la única manera, la isquemia, para que haya hipoxia. Puede haber hipoxia por otras alteraciones. Por ejemplo, pacientes que tienen neumonía. La neumonía es una infección que afecta acá al pulmón. Como ustedes pueden apreciar, esta zona está mucho más clara, esta zona está lesionada. Como tiene neumonía, esta parte del pulmón no trabaja. Como no trabaja, no se lleva a cabo el intercambio de gases que normalmente se presentan ahí en el pulmón, más propiamente en el alveolo. ¿Cómo se llama, jóvenes, el intercambio de gases que se presentan en el alveolo? A ver, ayúdenme. Hemostasia. ¿Perdón? Hemostasia. Cerca, pero no, es que son palabras muy parecidas y se Sí. confundió de palabra. La hemostasia es cuando para el sangrado. Cuando cortamos un sangrado es la hemostasia. Algo parecido. Empieza con hema también. Hematosis. Es la hematosis. La hematosis es lo que sucede a nivel del alveolo y es ese intercambio de oxígeno que ingresa al glóbulo rojo y dióxido de carbono que sale del glóbulo rojo y se va hacia el aire que expulsamos. Entonces, si esta parte del pulmón está lesionada, está con un proceso infeccioso, no se lleva a cabo ahí la hematosis, ese intercambio de gases. Por lo tanto, como no se lleva a cabo la hematosis, como no entra oxígeno en este glóbulo rojo, que son los que lo transportan, esta persona va a tener hipoxia. Va a tener hipoxia también si una persona tiene anemia. Anemia, menor cantidad de glóbulos rojos. Si tiene menor cantidad de glóbulos rojos, menor cantidad de oxígeno va a circular, porque reitero, el oxígeno va almacenado en estos glóbulos rojos, más propiamente en la hemoglobina. Como hay menor cantidad de hemoglobina, porque hay menor cantidad de glóbulos rojos, la persona va a terminar con hipoxia. O en tercer lugar, puede haber hipoxia en una intoxicación por monóxido de carbono. Monóxido de carbono es el gas que se libera, jóvenes, cuando hay una fogata, cuando hay un incendio, cuando hay una cocina que se queda prendida, etc. Donde hay fuego que consume una determinada sustancia, se libera este gas que es el monóxido de carbono, que nosotros lo respiramos. Y cuando nosotros respiramos monóxido de carbono, ese monóxido de carbono, este es un glóbulo rojo por si acaso, entra al glóbulo rojo, va hacia la hemoglobina y ocupa la hemoglobina. Hemoglobina que debería estar transportando oxígeno, pero como el monóxido de carbono tiene mucha más afinidad por la hemoglobina prefiere unirse al monóxido de carbono y no así con el oxígeno. Por lo tanto, estos glóbulos rojos ya no transportan oxígeno en su hemoglobina, sino transportan monóxido de carbono. Y por lo tanto, esta persona se muere por una hipoxia. Muchas veces hay pacientes que en medio de un incendio no se mueren porque les quema las llamas, sino se mueren porque sufren hipoxia, se desmayan y eso les lleva a la muerte. ¿Sustancias químicas pueden producir lesión celular? Por supuesto que sí, porque muchas sustancias químicas lo que pueden alterar es el medio osmótico de esta célula. Vamos a recordar, ya lo hicimos un poquito en la anterior clase, en la clase práctica, de que tiene que haber un equilibrio osmótico en esta célula. No puede ni entrarle más líquido, ni puede salir mucha cantidad de líquido hacia el exterior. Pero las sustancias químicas lo que hacen es lesionar la pared celular y se altera ese equilibrio osmótico. Eso es lo que dice acá, que se altera la homeostasis osmótica. Los fármacos de la misma forma pueden producir lesión celular y uno puede decir, ¿cómo los fármacos van a producir lesión celular si los fármacos están destinados a curar enfermedades, a aliviarnos? Sí, pero esta es la palabra clave. Mucho tiene que ver de la dosis. Depende, jóvenes, de la dosis para que un fármaco sea beneficioso para una persona
o le llegue a causar inclusive la muerte. ¿A qué me refiero? No será lo mismo si ustedes se ponen a pensar tomar un paracetamol cada 8 horas para la fiebre, para el dolor. No es lo mismo que tomarse 10 tabletas de paracetamol en uno. Si se toma una sola tabletita de paracetamol, esa persona se va a recuperar del dolor, de la fiebre, etc. Si toma 10 tabletas de paracetamol juntas, el paracetamol es un medicamento hepatotóxico que lesiona el hígado. Le puede producir la muerte de esa persona. ¿Dónde estuvo la diferencia? Es el mismo medicamento que en un caso le dimos una tableta y en el otro caso le dimos 10. La diferencia radica acá, en la dosis de esa sustancia. Los agentes infecciosos, por supuesto que pueden producir lesión celular, desde las tenias, que son gigantes, hasta las bacterias, los hongos, los protozoos, pueden llegar a producir lesión celular. Las reacciones inmunológicas. Generalmente el sistema inmunológico está para defendernos, para protegernos, pero en algún determinado lugar ese sistema inmunológico que está para defendernos y para atacar a células que nos quieren lesionar, lamentablemente puede producir una enfermedad que se llama autoinmunitaria. Vale decir, puede llegar a afectar a nuestras propias células. Eso es lo que va a suceder, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, donde por factores que muchas veces no se logran entender, las células del sistema inmunitario de esta persona atacan a las mismas células de esta persona y por lo tanto van destruyendo los tejidos de esa persona. ¿Factores genéticos pueden producir lesión de las células? Sí. Por ejemplo, alteraciones que ya vienen en los genes, en los cromosomas, pueden llegar a producir a una determinada persona una anemia, una variedad de anemia que se llama la anemia falciforme. Estos son los glóbulos rojos normales, pero como ven en este extendido de sangre, hay unos glóbulos rojos que tienen esa forma, aplanados, otros que son como la forma de una C. Es una variedad de anemia que se llama la anemia falciforme. ¿Los desequilibrios nutricionales pueden producir lesión celular? Por supuesto que sí, si una persona no come la suficiente cantidad de proteínas, no genera calorías para su organismo, va a producir lesión celular. Pero vámonos al otro extremo. Si más bien nuestra alimentación está llena de estas sustancias, uno podría decir, ya no va a haber lesión celular acá. Por supuesto que también puede haber lesión celular porque un exceso en ciertos de estos nutrientes puede terminar en que la persona padezca una variedad de diabetes, que es la diabetes tipo 2, puede terminar con arteriosclerosis que afecta a los vasos sanguíneos que tiene esta persona y finalmente incluido puede terminar esta persona con cáncer. Agentes físicos pueden producir lesión celular, está de más decir que sí, la radiación, los rayos UV que muchas veces tenemos que evitar al mediodía, etc. El envejecimiento produce lesión celular y a la larga al llegar a alterar todo el organismo. Ya vamos a acabar, jóvenes, en 2 minutos. No se preocupen, ya falta poco para terminar. Dice morfología de la lesión celular. La lesión celular afecta a las células jóvenes, pero lo que primero hace es que esa célula pierde su función. Es el primer cambio que se va a presentar, luego recién la muerte celular y luego recién va a haber cambios morfológicos. Y eso se ve en esta imagen que está acá. Esta barra mide la duración de la lesión y este es el efecto. Y como ven, una vez que se presenta el efecto, lo primero que se altera es la función de la célula. Luego recién se produce la muerte celular y luego recién se ven los cambios morfológicos. Y eso nos pone como ejemplo acá las células cardíacas. Dice que las células cardíacas, una vez que no reciben la cantidad adecuada de sangre, a los 1 o 2 minutos ya no funcionan. 1 o 2 minutos después de que ya se produjo la isquemia ya no funciona. Se mueren aproximadamente 20 o 30 minutos después. Se mueren. Pero si inmediatamente uno lo ve al microscopio no tiene ningún cambio.
Recién al cabo de unas 2 o 3 horas se ven cambios en un microscopio electrónico y en un microscopio normal, recién después de 6 a 12 horas se ve que ha habido cambios. Entonces, cuando se presenta la lesión celular, reitero, lo que primero se pierde es la función de esa célula, porque se altera su ámbito bioquímico, su ámbito molecular. Entonces, cuando hay eso, cuando hay una lesión irreversible en esa que dijimos que se ve al microscopio, generalmente lo que se ve es que se ha alterado la función de la mitocondria. La mitocondria que la tenemos acá y que tiene como función principal producir energía y que hoy en la parte práctica vamos a profundizar un poquito en esto. Pero también va a haber trastornos en la función de la membrana. Se va a romper la membrana celular y con eso se desintegra la célula. Perdón, en cambio en la lesión reversible, porque este era el cambio, jóvenes, en la lesión irreversible, en la que ya no tenía vuelta atrás, en la muerte celular, en pocas palabras. En la lesión reversible, en la que puede volver a la normalidad, solamente vas a ver una hinchazón de la célula y un cambio graso, vale decir, se ven como manchitas de grasa sobre la célula. No se ve destrucción de la membrana celular, ni tampoco se ve que la mitocondria ya no trabaje. Entonces, la necrosis, reitero, era esa lesión donde esta era la célula normal y por acción de alguna sustancia que está actuando sobre la célula y está lesionando, lo que dice acá, se degrada el lisosoma, se liberan las enzimas y las enzimas empiezan a actuar sobre toda la célula destruyéndola. Eso desencadena un proceso inflamatorio donde van a haber fagocitos que van a ir a fagocitar a esa célula. Ahora bien, se destruyó la célula, pero es de tanta ayuda a nuestro organismo y es tan importante cómo fuimos creados para los que, por supuesto, creemos en Dios y creemos que Dios fue quien nos creó. Nos creó de tal manera que aún habiendo muerte celular, eso ayuda. Porque resulta que cuando se destruye un tejido, se van a liberar ciertas sustancias y que esas sustancias van a pasar a la circulación. Reitero, se destruye la pared de la célula, se liberan ciertas enzimas, ciertas proteínas de la célula y eso nos ayuda. Ejemplo, en el corazón puede haber una zona que se infarta. Esa zona infartada va a destruir sus células de ese miocardio. Y esas células que se destruyeron contienen una enzima que se llama la creatina sinasa o creatinsinasa. Hay otra que se libera que es la troponina. Entonces, como estas células tenían esta sustancia, la troponina y la creatinsinasa, y se rompieron las células, ahora ambas pasaron a la circulación. Eso nos ayuda de que le podemos pedir al paciente un análisis de sangre y si en el análisis de sangre vemos que está elevado el nivel de la troponina, de la creatinsinasa, nos damos cuenta que ese paciente está con un infarto y empezamos a actuar rápidamente. Lo mismo en el hígado, si se va a destruir una determinada zona del hígado y se mueren esas células de ahí, se puede liberar la fosfatasa alcalina, se puede liberar las transaminasas, se le pide un análisis y si se ve que está elevadas transaminasas, fosfatasa alcalina, se ve que ese paciente tiene un problema en el hígado. Entonces, la destrucción de células nos ayuda también a poder hacer un mejor diagnóstico. Finalmente, la apoptosis, dijimos que la apoptosis era ya parecida a la necrosis, pero esta era una muerte celular programada. Vale decir, por algún motivo, la célula activa ciertas enzimas que degradan el ADN, degradan las proteínas de esta célula. Y por lo tanto se ve alterada esta célula y va a desprender ciertos fragmentos de células. Por eso tiene el nombre de apoptosis, porque ciertos fragmentos se desprenden, pero a diferencia del anterior cuadro, no se produce un proceso inflamatorio y por lo tanto simplemente van los fagocitos y degluten todos estos fragmentos celulares. Entonces, en pocas palabras, y en su examen yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia entre la necrosis y la apoptosis? Es que en la apoptosis no se presenta una reacción inflamatoria,
en la necrosis sí se presenta una reacción inflamatoria. Por eso dice que la apoptosis difiere de la necrosis, porque en la necrosis, ¿qué va a haber? Aquí están dos, necrosis y apoptosis. En la necrosis hay pérdida de la integridad de la membrana, aquí está, se pierde la membrana celular y la membrana de los organelos. Por lo tanto, las enzimas destruyen todas las células, destruyen la pared celular. Extravasación de los contenidos celulares, se sale el contenido de cada una de las células y generalmente, ¿qué produce? Una reacción en su entorno, en el huésped, que es un proceso inflamatorio. En la apoptosis no, simplemente son pequeños fragmentos de células que vienen los fagocitos y degluten a ese determinado tejido. ¿Cuáles serían las causas de apoptosis? Son entre las más comunes: involución de los tejidos dependientes de hormonas. ¿Vale? Cuando no hay acción de una hormona sobre un tejido, ¿qué hace ese tejido? Empieza a ser destruido por este fenómeno de la apoptosis. Otro caso, cuando se tienen que perder células en poblaciones que estaban en proliferación. ¿Cuándo se presenta eso? Cuando hay gran cantidad de linfocitos, de células que van a ir a la defensa, pero nuestro organismo no tiene ningún proceso infeccioso. Como no tiene ningún proceso infeccioso, tienen que ser destruidas esas células mediante ese fenómeno de la apoptosis. Lo mismo cuando sucede un proceso inflamatorio y los neutrófilos tienen que ser destruidos, los que no cumplieron con su acción. Los fármacos antineoplásicos actúan así, actúan destruyendo a la célula y no lo hacen con un proceso inflamatorio. Otro ejemplo de que se presente apoptosis, cuando en nuestras células hay proteínas que son mal elaboradas, proteínas que tienen que ser eliminadas. En algunas infecciones hay muerte celular, como en el VIH, por apoptosis. O finalmente en algunos órganos, cuando se obstruye el conducto que salía o que entraba de ese órgano, como puede llegar a suceder en el páncreas. La autofagia está también presente en la apoptosis, ya no vamos a profundizar en esto, nos vamos a quedar en esta parte. ¿Alguna duda, jóvenes, de lo que hemos estado hablando hasta ahora y que al menos en la primera parte ha sido un recuerdo de lo que vimos hace 7 días? Y que reitero, todo va a estar en las diapositivas, esas mismas diapositivas de alguna manera yo voy a tratar de hacerles llegar. Si no hay ninguna duda, jóvenes, en unos 5 a 10 minutos, en unos 10 minutos yo creo, por favor, aquí mismo en la plataforma con el grupo U1 vamos a pasar una corta clase práctica y con el grupo U2 a las 5 de la tarde también vamos a pasar una corta clase práctica. Así que si no hay ninguna duda, nos vemos, jóvenes, en unos 10 minutitos con los alumnos del grupo U1. ¿Ok? Doctor.